Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos en firme el año litúrgico ordinario. Atrás hemos dejado el tiempo del Adviento, preparatorio de la Navidad, y la Navidad como tal, consumación de lo que preparábamos en el Adviento. Tomamos de alguna manera este rumbo con la primera semana de este tiempo litúrgico ordinario y empezamos la lectura del Evangelio según San Marcos. En ella se nos habla de cómo la predicación de Jesús se centraba en fundamentalmente dos anuncios: anunciar la cercanía del reinar de Dios, del advenimiento de Dios, del gobernar de Dios, del actuar de Dios en la vida del mundo, en la vida de los hombres. En efecto, dice Jesús, el plazo se ha cumplido, está cerca el reino de Dios. De alguna manera conocemos los poderes terrenales, de alguna manera nos generamos expectativas cuando se va a elegir un gobernante, un presidente, y pensamos con más o menos fuerza: este hombre, esta mujer pueden cambiar el rumbo de nuestra sociedad, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Pero realmente encontramos más decepciones en los hombres que motivos de satisfacción y de plenitud. La satisfacción y la plenitud nos viene solamente de ese gobernar, actuar, reinar de Dios en los corazones humanos y por ende en la vida del mundo. Jesús anuncia que ese reinado está cerca, pero nos hace una segunda invitación. Nos dice que tenemos que convertir el corazón, tenemos que salir de la esclavitud del pecado, debemos de dejar esa tristeza, esa melancolía que el perturbador pecado genera en el corazón humano. La conversión parte de esa metanoia o cambio de mentalidad. Según nos recuerda el apóstol San Pablo, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Si siempre crees que la vida es de la misma manera, ha sido siempre así y no la puedes cambiar, de alguna manera estás condenado a repetir sucesivamente, casi condenado a padecer tu existencia. Pero si tú reconoces que Jesús ha traído un mensaje revolucionario, que tu vida puede ser distinta, que la alegría puede ser como el compás de la melodía de tu existencia, si tú reconoces que la esperanza te acompaña todos los días, si reconoces el poder providente del amor de Dios que nunca te falla, créeme, tu forma de pensar, tu forma de sentir será completamente distinta. Así empieza esa conversión, allanar el camino, dejar el pecado, liberarnos de lastres, desatar ataduras, de alguna manera salir de la oscuridad, sanar de nuestras cegueras y abrirnos a la maravilla de Dios. Finalmente dirá en esa primera parte del Evangelio, después de anunciar la cercanía del reinar de Dios y de invitar a la conversión, nos pide Jesús al inicio del Evangelio de San Marcos: crean en el Evangelio. Todos hemos escuchado las lecturas bíblicas que contienen el Evangelio, pero realmente pocas personas creen en la fuerza transformadora, en la verdad profunda y avasallante que el Evangelio como tal contiene para el corazón de millones y millones de personas. La verdad es que escuchamos la palabra de Dios, pero pensamos: esto no es conmigo, esto no tiene que ver con mi vida.
Dentro de unos años yo le haré caso a este mensaje, a esta palabra, a esta propuesta de vida, a este proyecto de existencia. En verdad nos atrae, nos fascina tanto la forma en que el mundo se ha ido construyendo, que creemos, permítame la expresión, el evangelio por demás incompleto y falseado del mundo, y no creemos el evangelio completo y verdadero de Jesucristo. No es solamente convertirnos en el corazón, dejando el pecado, cambiando de mentalidad, sino sobre todo creer que Jesús, asumir que su mensaje es capaz, tiene el poder para transformar radicalmente nuestra vida. Ahí es donde patinamos los seres humanos. ¿Cuántas personas, miles, decenas de miles, millones de personas participan de Eucaristías, de grupos bíblicos, de grupos de oración, leen personalmente la palabra de Dios, han conocido como autodidactas la Biblia y sin embargo su vida no cambia, muy en el fondo porque no creemos el mensaje de Jesús, muy en el fondo porque no asumimos como un absoluto la verdad profunda que enseña ese mensaje del Evangelio. En ese sentido nos dejan lecciones claras los llamados por Jesús en esta primera parte del Evangelio de San Marcos. Hablamos concretamente de 4 de los discípulos, de Simón Pedro y su hermano Andrés, y de Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ambos, llamados por Jesús, creyeron en Él, se fiaron de Él, se confiaron en Él, y dejando sus barcas, dejando la tarea de pesca, dejando sus vidas, lo siguieron y se convencieron de Él. En el fondo es la invitación para que nosotros, al iniciar este nuevo año en firme, cuando muchas actividades se empiezan a normalizar, nosotros digamos, es año nuevo, es vida nueva, no porque lleguemos de vacaciones, es año nuevo, es vida nueva, porque en el fondo, en mi corazón, hay la decisión radical de ser un hombre nuevo. He concluido, a fuerza de golpes en la vida, que de seguir mis criterios, de obedecer mi voluntad, de atender al falso evangelio del mundo, lo único que he conseguido es tristeza, dolores, golpearme, estrellarme, lastimarme en la vida. He decidido creerle a Jesús, ser siervo de Él, abandonarme en su mensaje, no atender las voces interiores de egoísmo, de orgullo, de autosatisfacción, de autogratificación, de autoplacer, que reclaman inmadura y egoístamente satisfacción para mí. He decidido creerle a Jesús y a su mensaje poderoso de perdón, de misericordia, de entrega de la vida, de amor universal por los demás, un mensaje que, apropiado en mi corazón, puede transformarme para siempre. Señor Jesús, al iniciar un nuevo año de vida, no voy a hacer nueva mi vida porque cambie de carro, de apartamento, porque me case, porque vaya a pasear, porque me gradúe profesionalmente. Va a ser nueva mi vida si mi corazón, mi voluntad es nueva, siguiendo el proyecto revolucionario del Evangelio que Jesús propone para el mundo. Amén. Señor, sé que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Gracias por quedarte en un pedazo de pan y por darnos siempre tu misericordia. Señor, tú me enseñas a vivir, con tu poder sentir lo grande de tu amor. Estás en mi corazón, eres tan grande mi Dios,
misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria por siempre, Señor. Señor, yo creo en ti y en tu fidelidad, siempre te voy a adorar. Jesús, confío en ti, en el amor que nos das, eres mi luz y verdad, tu misericordia me acompaña, me da fuerzas, me da vida, porque es tan grande lo que siento en mi corazón, es tu amor inmenso, tu misericordia, porque eres tan grande y nos guías por tu gran amor, tu misericordia, eres el Rey de la gloria, confío en ti. Confío en ti, Señor, mi Jesús, confío en ti. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos en firme el año litúrgico ordinario. Atrás hemos dejado el tiempo del Adviento, preparatorio de la Navidad, y la Navidad como tal, consumación de lo que preparábamos en el Adviento. Tomamos de alguna manera este rumbo con la primera semana de este tiempo litúrgico ordinario y empezamos la lectura del Evangelio según San Marcos. En ella se nos habla de cómo la verdad es que escuchamos la palabra de Dios, pero pensamos, esto no es conmigo, esto no tiene que ver con mi vida. Dentro de unos años yo le haré caso a este mensaje, a esta palabra, a esta propuesta de vida, a este proyecto de existencia. En verdad nos atrae, nos fascina tanto la forma en que el mundo se ha ido construyendo, que creemos, permítame la expresión, el Evangelio por demás incompleto y falseado del mundo, y no creemos el Evangelio completo y verdadero de Jesucristo. No es solamente convertirnos en el corazón, dejando el pecado, cambiando de mentalidad, sino sobre todo creer que Jesús, asumir que su mensaje es capaz, tiene el poder para transformar radicalmente nuestra vida. Ahí es donde patinamos los seres humanos.
¿Cuántas personas, miles, decenas de miles, millones de personas participan de Eucaristía, de grupos bíblicos, de grupos de oración, leen personalmente la palabra de Dios, han conocido como autodidactas la Biblia y sin embargo su vida no cambia, muy en el fondo porque no creemos el mensaje de Jesús, muy en el fondo porque no asumimos como un absoluto la verdad profunda que enseña ese mensaje del Evangelio. En ese sentido nos dejan lecciones claras los llamados por Jesús en esta primera parte del Evangelio de San Marcos. Hablamos concretamente de 4 de los discípulos, de Simón Pedro y su hermano Andrés, y de Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Ambos, llamados por Jesús, creyeron en Él, se fiaron de Él, se confiaron en Él, y dejando sus barcas, dejando la tarea de pesca, dejando sus vidas, lo siguieron y se convencieron de Él. En el fondo es la invitación para que nosotros, al iniciar este nuevo año en firme, cuando muchas actividades se empiezan a normalizar, nosotros digamos, es año nuevo, es vida nueva, no porque lleguemos de vacaciones, es año nuevo, es vida nueva, porque en el fondo, en mi corazón, hay la decisión radical de ser un hombre nuevo. He concluido, a fuerza de golpes en la vida, que de seguir mis criterios, de obedecer mi voluntad, de atender al falso evangelio del mundo, lo único que he conseguido es tristeza, dolores, golpearme, estrellarme, lastimarme en la vida. He decidido creerle a Jesús, ser siervo de Él, abandonarme en su mensaje, no atender las voces interiores de egoísmo, de orgullo, de autosatisfacción, de autogratificación, de autoplacer, que reclaman inmadura y egoístamente satisfacción para mí. He decidido creerle a Jesús y a su mensaje poderoso. La predicación de Jesús se centraba en fundamentalmente 2 anuncios: anunciar la cercanía del reinar de Dios, del advenimiento de Dios, del gobernar de Dios, del actuar de Dios en la vida del mundo, en la vida de los hombres. En efecto, dice Jesús, el plazo se ha cumplido, está cerca el reino de Dios. De alguna manera conocemos los poderes terrenales, de alguna manera nos generamos expectativas cuando se va a elegir un gobernante, un presidente, y pensamos con más o menos fuerza, este hombre, esta mujer pueden cambiar el rumbo de nuestra sociedad, de nuestra nación, de nuestro pueblo. Pero realmente encontramos más decepciones en los hombres que motivos de satisfacción y de plenitud. La satisfacción y la plenitud nos viene solamente de ese gobernar, actuar, reinar de Dios en los corazones humanos y por ende en la vida del mundo. Jesús anuncia que ese reinado está cerca, pero nos hace una segunda invitación. Nos dice que tenemos que convertir el corazón. Tenemos que salir de la esclavitud del pecado. Debemos de dejar esa tristeza, esa melancolía que el perturbador pecado genera en el corazón humano. La conversión parte de esa metanoia o cambio de mentalidad. Según nos recuerda el apóstol San Pablo, cambia tu manera de pensar para cambiar tu manera de vivir. Si siempre crees que la vida es de la misma manera, ha sido siempre así y no la puedes cambiar, de alguna manera estás condenado a repetir sucesivamente, casi condenado a padecer tu existencia. Pero si tú reconoces que Jesús ha traído un mensaje revolucionario, que tu vida puede ser distinta, que la alegría puede ser como el compás de la melodía de tu existencia, si tú reconoces que la esperanza te acompaña todos los días, si reconoces el poder providente del amor de Dios que nunca te falla, créeme, tu forma de pensar, tu forma de sentir será completamente distinta. Así empieza esa conversión, allanar el camino, dejar el pecado, liberarnos de lastres, desatar ataduras, de alguna manera salir de la oscuridad,
sanar de nuestras cegueras y abrirnos a la maravilla de Dios. Finalmente dirá en esa primera parte del Evangelio, después de anunciar la cercanía del reinar de Dios y de invitar a la conversión, nos pide Jesús al inicio del Evangelio de San Marcos: crean en el Evangelio. Todos hemos escuchado las lecturas bíblicas que contienen el Evangelio, pero realmente pocas personas creen en la fuerza transformadora, en la verdad profunda y avasallante que el Evangelio como tal contiene para el corazón de millones y millones de personas.